Este acto es un acto muy simbólico. Toda esta semana que hemos tenido ha sido una semana profética. ¿Por qué profética? Porque cada uno de los días que hemos llevado están revelándonos una gran verdad. Lo que es la fiesta de la Pascua anuncia su regreso completamente, porque como fue su primera venida, así también va a suceder la segunda venida. Y todo esto son realidades que se han empezado a cumplir ya, pero que van a tener pleno cumplimiento con la venida del Señor Jesucristo, que se le llama ahí la parucía de Cristo, la aparición de Cristo, la venida gloriosa. Y el día de hoy nos toca un simbolismo muy importante, porque es parte de las fiestas. Cuando leemos que Cristo es primicia de los que durmieron, es porque las primicias son los primeros frutos, al igual que los primogénitos. El término primogénito y el término primicia tienen el mismo origen y significa un adelanto, significa algo que se da con un tiempo, lo primero que se presenta. Primicia y primogénito significa ya algo que se da como un anticipo de las cosas que vienen. Cuando se dice que es primero, es porque va a haber un segundo, un tercero, un cuarto. Se habla del primogénito porque es el primero de un orden. Eso es lo que se refiere a un orden. En otras palabras, cuando se dice que Cristo es primicia, es porque viene todavía la cosecha. Es como en los pueblos agrícolas, siempre estaban acostumbrados a llevar primicias con otros motivos, porque los pueblos que se dedicaban a la agricultura tenían una mentalidad, por ejemplo, que para que la tierra les pueda producir, ellos le pedían permiso a la naturaleza, le pedían permiso a la tierra, y entonces le ofrecían ciertas, vamos a decir, ofrendas, que eran los primeros frutos siempre de sus cosechas, para que la tierra les pueda producir. Otra de las cosas es que ellos lo hacían con una especie como de miedo a que cayera, por ejemplo, una falta de cosecha, a que se les mueran sus cosechas, y con esos miedos lo hacían. Pero el Señor les dijo: ustedes no van a hacer eso de esa manera. Ustedes van a traer sus primicias en estas razones. Número uno, por agradecimiento de que Dios les ha bendecido en la tierra donde ustedes habitan. Número dos, como un anticipo de que ustedes van a recibir una gran cosecha. Han traído lo primero con la esperanza de que viene detrás de lo primero una cosecha. Y como es la primicia, así va a ser la cosecha que ustedes van a recibir. Eso es lo que les estaba enseñando. Y en tercer lugar, que es también muy importante, la razón por la que el Señor les pidió de sus primicias es para que tengan un encuentro con su Dios. Es decir, que en el momento de estar cosechando, ellos están pensando: yo me voy a entregarle esto a mi Dios, me voy a encontrar con mi Dios. Y entonces, con esa alegría y con ese gozo, traían los hombres, porque eran los hombres los que lo hacían, porque eran los que se dedicaban a la cosecha, a la agricultura. Y 3 veces al año, había 3 tipos de primicia que llevaban. Los hombres tenían que presentarse, no con las manos vacías, las 3 veces del año que venían a traer primicias. No que iban al templo, sino que llevaban primicias al templo. Eran 3 veces al año. La primera primicia, que es la que aparece en esta primavera, es la primicia de las cebadas. Esa es la primera primicia, donde se lleva un ramillete de espiga, y el sacerdote, cuando lo recibe, lo sacude, porque de allá va a cosechar. Y la segunda primicia es la primicia del trigo. Esa no traían las gavillas, sino que cosechaban el trigo, preparaban el pan y lo llevaban en la fiesta que se llama de Pentecostés, porque en Pentecostés había otra primicia. Y había una tercera primicia que iba a suceder
en otoño, las fiestas de otoño, cuando se van a celebrar la fiesta de las trompetas, y esa es la vendimia. La vendimia, cuando se cosecha de la vendimia, ellos llevaban también esa tercera vez al año que llevaban primicias, pero esta, la de primavera, era la primera de las 3 primicias que iban a llevar. De modo que era tan importante porque estaba anunciando que venían todavía otras cosechas. O sea, cuando ellos traían sus primicias, estaban pensando, no se acabó. Nuestro Dios nos va a bendecir todavía con 2 cosechas más. Así que esta primicia era tan importante porque era lo primero que estaba anunciando la gran cosecha que viene. Por eso se dice que cuando Cristo resucitó, era primicia de los que durmieron. Y primicia quiere decir que después de esa primicia que resucitó, los demás creyentes en Él también van a resucitar. O sea, hermanos, lo que está diciendo que si Cristo resucitó como primicia, viene la gran cosecha que va a ser cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahorita lo vamos a ver en este mismo pasaje, pero está anunciando que no se acabó. ¿Saben qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera resucitado? No hubiera primicia y por lo tanto no hay resurrección. Se acabó todo. Como decían aquellos que venían platicando, se acabaron nuestras esperanzas, porque hoy ya es el tercer día y Él dijo que en el tercer día se levantaría, y Él no se levantó. Y si Él no se levantó, no hay primicia. Y si no hay primicia, tampoco hay cosecha. Es decir, si Él murió y no resucitó, entonces ¿qué esperanza tenemos nosotros de resucitar? Pero como Él se levantó triunfante entre los muertos, está la esperanza que viene la gran cosecha, de que usted y yo, aunque muramos, también viviremos con Cristo. Esa es la esperanza, ese es el significado de esa primicia. Había 7 fiestas, hermano. 7 fiestas que se pueden ilustrar con un candelabro de 7 brazos. Las primeras 3 fiestas son de primavera. La del centro es la fiesta de Pentecostés, y las otras 3 son las fiestas de otoño. Las primeras 3 fiestas son la fiesta de la Pascua, es la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Luego la cuarta es Pentecostés. Luego la quinta, de este lado ya son de otoño. Las fiestas de otoño son la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta del tabernáculo. Las primeras 3 ya se cumplieron en su primera venida. Ahora estamos en Pentecostés. Estamos en la parte de en medio de este candelabro. Y faltan por cumplirse las otras 3 fiestas, que son trompetas, expiación y tabernáculos. Cuando Él venga, se van a cumplir esas 3 fiestas. Pero estas 3 se cumplieron en primavera. Hablan de la primera venida de Cristo. La Pascua es el cordero que fue muerto, ese que le llaman 14 de Nisan, cuando se sacrificaba el cordero. Lo vimos el viernes. Luego, el día 15 de Nisan comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque representaba el cuerpo de Cristo que iba a ir a la tumba sin pecado, porque Él iba a terminar de expiar nuestros pecados en la cruz, cuando Él dijo, consumado es, que es la 6ª palabra. Cuando Él dijo consumado es, estaba diciendo, mi obra de redención ya terminó. Así que el pecado fue enjuiciado en la cruz. Cristo, cuando cae en la tierra y es sepultado, no se lleva pecado, porque el pecado fue clavado en la cruz. Su cuerpo es como es el pan sin levadura, porque la levadura representa el pecado. Así que cuando fue sepultado sin pecado, porque Él no cometió pecado. No es que se llevó nuestros pecados a la tumba, no. Nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario, y cuando Él fue sepultado como un pan sin levadura, es decir,
de todo pecado. Aleluya, gloria a Y Dios. cayó los panes sin levadura que se celebran el día 15 de Nisan, fue cuando el cuerpo de Cristo quedó sepultado. Y el 16 de Nisan comenzaba la cosecha de la cebada. Iban a cosechar los hombres y cortaban las gavillas. Y esas gavillas las llevaban al templo. Eran las primicias, de las primicias que iban a entregar, de las dos primicias más, de los dos grandes cosechas más que venían, tanto en Pentecostés como en otoño en la vendimia. Esta era la principal, la primera, es el inicio del año de las primicias. Y entonces traían al altar con sus ramilletes. Y también traían sus sacrificios que iban a sacrificar, porque también le echaban libación, le echaban vino también cuando lo ofrecían. Era algo especial, pero lo principal es que se iban a encontrar con su Dios en esa fiesta. Y estaba siendo una fiesta que iba a figurar que aquella semilla que fue sepultada, sembrada, ese 14 de Nisan, cuando fue sepultado y permaneció el 15 en la tumba, esa semilla iba a nacer, iba a salir de la tierra. Su cuerpo no iba a quedarse en la tierra, sino que iba a ser una semilla que era necesaria que muera. Porque escuchen esto, hermano, cuando una plantita siembra usted la semilla tiene que morir, se tiene que secar completamente. Por eso, si ustedes van a sembrar chiles, secan completamente la semilla, tiene que estar completamente muerta. Y una vez que muere, entonces se abre la semilla. Una vez que muere, necesita morir esa semilla para que pueda nacer y después de nacer dar fruto. Pues esa semilla perfecta fue sembrada en la tierra. Gloria a Dios. Nació, dio fruto, y el primer fruto que dio fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice, ahora Cristo ha resucitado. Esa es la noticia. La buena noticia que tenemos es que Él no se quedó muerto. Todos nosotros hombres han muerto. No hay religión sobre esta tierra que tenga a un hombre que haya resucitado y que esté vivo ahora. El budismo estaba feliz cuando encontraron, después de siglos, la tumba donde estaba sepultado Buda. Hubo una fiesta. Los budistas estaban tan contentos porque encontraron la tumba de Buda. Cada año en la Meca hacen peregrinación en el Ramadán a celebrar la muerte de Mahoma. Y llegan y aquí está Mahoma sepultado. Y están contentos de la celebración. Y tú vas a buscar dónde está la tumba de Jesús. Solo vas a encontrar que todos los turistas llegan en ese lugar donde estaba depositado el cuerpo del Señor, y hay un anuncio que dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya, No gloria a hay Dios. nadie que pueda, hermanos, decir dónde está ese cuerpo, porque Él se levantó. Es el único que se ha levantado. Si ellos están felices celebrando a un Dios que está muerto, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos, que estamos celebrando hoy a un Cristo que está vivo? ¿Por qué buscamos entre los muertos al que está vivo? Porque hay mucha gente que lo está buscando entre los muertos, entre religiones muertas, entre creencias muertas, entre prácticas muertas, y están tan vacíos su vida que se van a buscar la paz donde solo hay muerte. ¿Por qué no buscar a Cristo, que está vivo y que puede transformar tu alma y que puede transformar tu corazón? Es primicia de los que durmieron. ¿Y qué esperanza tenemos? Vamos a leer el versículo 21. En el versículo 21 estamos en 15, 20, el 15, 21. Dice: porque así como en Adán todos
Pecadores, salvos, inconversos, creyentes, todos mueren. La muerte afectó a los pecadores, pero la muerte también afecta a los cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú eres cristiano, te entregas a Cristo, pero la muerte todavía puede afectarte. La muerte, ¿cómo te afecta? Físicamente, todavía. Por eso dice que en Adán todos mueren. ¿Por qué yo tengo que morir? Porque desciendo de Adán. Y Adán, al pecar, era el representante de la humanidad. Y como representante, el juicio que cayó sobre Adán cayó sobre todos los hombres, porque esa es la representación. Eso es algo tan tremendo, hermano, porque es importante saber que en una familia, por ejemplo, la representación está por el hombre, por la mujer, por los padres. Y si ellos no buscan a Dios, la maldición viene también sobre los hijos, porque dice en 1 Corintios que los cristianos santifican la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque les enseñan un buen camino. Pero aquellos que no sirven a Dios, dice que hacen impuro a sus hijos. ¿Por qué los hacen impuros? Porque no les enseñan el camino de Dios. Por eso es un pasaje que dice: por cuanto desobedeciste a la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. El camino que llevan los padres, ese es el camino que llevan también los hijos, y las consecuencias también son lo mismo. En Adán todos pecamos, pero alguien dice: esto es injusto. Pero lo que va a hacer Dios sí es justo, porque ahora dice: así como en Adán todos murieron, ahora en Cristo, los que estén en Cristo, y esto es solo para los que estén en Cristo. La muerte de Adán sí afectó a todos, afectó hasta nosotros los creyentes, pero el beneficio que sigue es solo para los creyentes, no es para los inconversos. Este beneficio, Cristo es primicia de los que durmieron, no de los muertos. Una cosa es diferente a otra. Para el creyente se dice que dormimos, para el inconverso se dice que duerme, que muere. ¿Por qué muere? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es muerte. Todo inconverso que no tiene a Cristo muere. Pero el creyente no muere. El creyente duerme. ¿Por qué? Porque así como en Adán todos los pecadores mueren, en Cristo, los que estén en Cristo, solamente, que son los que duermen, serán vivificados. Es decir, la muerte no te toca. ¿Por qué? Porque el fin de la muerte es llevar a las personas al infierno. La paga del pecado es muerte, y la muerte es el infierno. Pero lo que hace el Señor es que te vacuna para que no tengas las consecuencias del pecado. El aguijón del pecado, el pecado es como, vamos a suponer ahí cuando dice el aguijón del pecado, es como si fuera un gran alacrán que tiene ahí su aguijón. Ahí dice el aguijón del pecado es la muerte. Pero ahora viene la muerte. Si tú ya tienes a Cristo, la vacuna de la salvación de Cristo, ya Cristo te vacunó, viene ese escorpión, te pica, y ¿sabes qué? Sí mueres físicamente, pero no vas a las consecuencias eternas, que es el infierno. Ya no. Ahora, cuando te pica y mueres físicamente, en lugar de ir al infierno, eres vivificado. Ahora entras a la presencia de Dios esperando lo que Él hizo cuando fue primicia. Se levantó para ser primicia, y lo que vas a hacer es ir a ese lugar de reposo. Por eso es que duermes, para que tu cuerpo que está durmiendo, cuando llegue la resurrección, se va a levantar triunfante, y entonces le puedes decir: muerte, ¿dónde está tu muerte?
luego dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque no pudiste retener a Cristo de la gloria y tampoco nos va a poder retener a nosotros. Por eso es que vamos a levantarnos. ¿Qué es la esperanza? La primicia ya se levantó. Ahora viene la gran cosecha. Y esa cosecha es de todos los que duermen en el Señor. Vamos a leer el versículo 22. 22 y 23, ahorita vamos a leer. ¿Qué dice el 22? A ver. Recio. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Muy bien, cada uno en su debido ¿qué? Orden. Aquí está. ¿Por qué? Porque primero se da ¿qué? Primero se trae ¿qué? Las primicias. Todo es en orden. No es primero la cosecha, primero las primicias. Así que cada vez que ahora usted trae primicias, dice Señor, esto es lo primero, los primeros frutos. Es mi esperanza de que tú te levantaste de entre los muertos. Esa es la enseñanza profética. Esa es la escatología, lo que enseña acerca del futuro. Que eso que usted da tiene un elemento profético. Esto es un ensayo que estamos haciendo. Pero va a llegar la realidad que va a dejar de ser un ensayo. Y entonces, hermanos, la gran cosecha va a venir. Cada uno en su debido orden. La palabra orden también es un término militar, que en el griego es tagma. Tagma es como cuando va desfilando. Vamos a suponer, ¿cuántos han visto los desfiles? Porque yo creo que ya no hacen desfiles, ¿no? Casi poquitos. Pero los desfiles se van, por ejemplo, cuando desfila el ejército, pasa primero la caballería. Y luego de ese mismo ejército, luego pasa la artillería pesada. Y después pasan los anfibios. Eso se llaman órdenes que van desfilando. Así es la resurrección. La resurrección, todos en Cristo van a resucitar, pero todos van a desfilar en orden. Primero, por delante, vamos a ver qué dice el versículo 23. El 23, ¿cómo dice el 23? Cada uno en su debido orden. ¿Quién va por delante? El general. Sí. El que marca por delante. Cristo. ¿Cómo dice? Cristo las primicias. ¿Por qué también dice eso? Les voy a decir por qué. Porque cuando Cristo murió, oiga esto, hermano, ¿qué pasó? El día que Cristo murió, y lo dijo la pastora, hubo un gran terremoto. Y cuando ese terremoto pasó, las tumbas de los santos se abrieron. Fíjense, las tumbas de los santos se abrieron, de modo que los que iban al cementerio pudieron ver que había huesos en esos lugares, habían santos que habían partido desde hace años, pero se abrieron esas tumbas, no resucitaron, porque tenían que esperar la primicia. Y cuando Cristo resucitó, ese día, esos huesos resucitaron. Un ramillete, porque la primicia no es presentado solo, es un ramillete. Y ese ramillete se levantó juntamente con Cristo. De modo que dice que muchos de ellos aparecieron y los vieron. Los vieron en Jerusalén. Vieron a esos que habían muerto hace años, pero lo vieron ahora resucitados. ¿Cómo es eso? Porque cuando Cristo resucita, resucita junto con un ramillete. Las primicias. Cristo, las primicias. Ya resucitaron. Y si ese ramillete juntamente con Cristo ha sido presentado, entonces hay esperanza para nosotros de resucitar. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y si morimos con Cristo, también viviremos con Cristo y reinaremos con Él, dice su palabra. Gloria a Dios, amén. ¿Qué dice el versículo? Cristo las primicias van por delante. Y después en ese orden, ¿qué sigue? Los que son de Cristo en su venida. Todos los que son de Cristo en su venida.
Los que son de Cristo son dos grupos: los que están en Cristo, en el cuerpo de Cristo, la iglesia, y los que van a esperar a Cristo en su regreso glorioso después de la gran tribulación, que son el pueblo de Israel. Ellos son de Cristo en su venida y va a haber resurrección, porque ese es parte del orden. Después del último versículo, luego, en fin, después de que el Señor va a reinar sobre la tierra, los que resuciten al final, ellos también pertenecen a ese mismo ramillete, que es el orden de la resurrección. ¿Cuántos de los que están aquí entonces están preparados? Cristo es mis primicias. Él es mis primicias de los que durmieron, es decir, de aquellos que son creyentes. Si alguien que está aquí no ha entregado su vida a Cristo, por eso es que tiene temor a vivir y también temor a morir, porque la incertidumbre de la muerte. Pero déjeme decirle algo, hermano: los que están en Cristo Jesús tienen esa paz, esa tranquilidad. ¿Cuál es el consuelo? ¿Cómo puedes consolar a una persona que no conoce a Dios? Murió, una persona que se quitó la vida. ¿Cómo puedes consolar a una persona que fue ejecutada porque está en el mundo del pecado, de la delincuencia organizada? Es algo difícil. No dudamos de que el Señor lo pueda alcanzar, hermanos, ahí donde está. Por eso siempre hay que orar. Cuando escuche que ya hicieron un levantón, ya levantaron a alguien, Señor, dale una oportunidad a esa persona para que te conozca, que Dios le hable ahí donde está, porque ya está en sus últimos momentos, que Él se entregue a Cristo. Así, si lo ejecutan, pues ya se entregó a Cristo, ya le pidió perdón y pueda salvar su alma, porque ¿quién eres tú y quién soy yo para decir ya se fue al infierno? Pero si él llega a conocer a Dios y Dios trata con él y él se arrepiente, él también va a dormir, y cuando suene la trompeta también se va a levantar. Por esa razón, si hay alguna persona que sus hijos no conocen a Dios, pídanle al Señor, díganle: Señor, ten misericordia de mi hijo en el último momento de mi hija, háblale, Señor, para que sea salvo. La palabra dice que nuestras oraciones